Y regresamos de nuevo con ustedes para poder seguir capítulo 1 del profeta Isaías, y luego de explicar muchas cosas que son necesarias para la comprensión del estudio, vamos a seguir adelante en nuestro análisis del capítulo 1 del profeta Isaías. Y recuerden que cualquier duda pueden escribirme a mi correo personal aliede7@gmail.com, que con gusto pues responderemos sus preguntas, y también allí pueden enviar todas sus tareas, proyectos, exámenes, etcétera. Gracias por su participación y continuamos pues con lo que es nuestro estudio sobre la profecía de Isaías. Y como les había dicho, disculpen, en el video anterior, vamos a estar leyendo también un poco de lo que es, habíamos leído Reina Valera, pero vamos también a leer la versión Acropolunga para que podamos tener una visión clara del mensaje en dos versiones, y podríamos incluso consultar otras versiones para tener una idea más amplia. En los versos 4 al 9 ya habíamos dicho, fíjense, estudiando los versos 2 al 3, en las imágenes relacionadas con la invocación a los cielos y a la tierra, y las imágenes que tienen que ver con los seres irracionales, como el buey y el asno. Ahora viene la exposición de motivos. En esta invocación a los cielos y la tierra se abre pues de antemano una figura literaria dentro de lo que es el género poético, que se llama litigio, y esto va a continuar a lo largo incluso de otros capítulos. Oh gente pecadora, capítulo 1, verso 4. Pueblo cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados. Se han apartado de Yahvé, han renegado del Santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿Por qué castigarlos todavía? ¿Será que todavía se van a rebelar? La cabeza pues está enferma, toda la cabeza, el corazón todo lánguido, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él nada sano. Heridas, hinchazones, llagas pútridas, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está devastada, vuestras ciudades puestas a fuego. A vuestros ojos los extranjeros devoran vuestra tierra, asolada como la destrucción de Sodoma. Ha quedado Sión como cabaña en un viñedo, como choza en un melonal, como ciudad sitiada. Si Yahvé no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, nos asemejaríamos a Gomorra. Estamos leyendo pues la versión Nakakolunga de nuestro sistema de estudio bíblico de Eastward, y ahora pues pasaremos un poco a hablar de lo que tiene que ver con los versos que hemos señalado. Nuestro Dios, ante la conducta reiterada de Israel, se siente como cansado de castigarles para hacerles ir por el buen camino. Están corrompidos de tal manera que hacer correctivos de nuevo parece que resulta inútil. Han sido castigados con invasiones, desolaciones, en forma tal que han quedado destruidos, solitarios en medio de sus ruinas, como cabaña de guardia en un viñedo. Es una imagen pues bien tomada, bien conocida por ellos, cuando en medio de los viñedos se hacía una especie de torre o de cabaña, y cuando el viñedo pues estaba descuidado, la cabaña también estaba descuidada, y pues el vigía parecía estar en medio de una gran desolación. Es una situación desesperada, pues no han sido aplicadas las medidas de curación a tiempo. En este caso no han querido aceptarlas. Dios los ha castigado reiteradamente en tal forma que
en lenguaje pues de poetas, en lenguaje de reflexión, se asocia con enfermedades de la piel. Están llagosos desde los pies a la cabeza. La tierra de Judá ha sido hollada por ejércitos. Algunos piensan que este oráculo puede ser ubicado durante la guerra Ciro-Efraimita. Recuerden que había como pugnas entre el reino del norte y el reino del sur, y estas pugnas pues a veces traían incursiones de ejércitos hacia ellos, y pues la devastación de las aldeas y de las ciudades se dejaba sentir. Y por último pues la inmensa oleada cuando llegó el ejército asirio de Sennacherib. Y si el oráculo lo podemos colocar en tiempos de la guerra sirio-efraimita, pues sería una antesala a un suceso mayor. Pero recuerden también que Sennacherib había entrado y había sitiado algunas ciudades de Judá, y solamente faltaba como llegar a Jerusalén. Obviamente este hecho no sucedió en todas y cada una de las aldeas de Judá. Es una forma de magnificar el juicio y el castigo con una desolación más devastadora. La desolación que es clave en estos versos y quizás a lo largo del profeta eran la secuela de esta tragedia nacional. Y solo quedaba en medio de estas ruinas Jerusalén. Fíjense, es parte del pronóstico, es parte de la fuerza del oráculo, poder decir lo que va a suceder, comenzando pues por los alrededores hasta llegar al centro del poder, donde se está originando el conflicto espiritual. La hija de Sión, como se le suele llamar a Jerusalén, queda como torre de guardia en un viñedo y un testigo mudo ante tanta tragedia. La devastación ha sido tan general que solamente se puede comparar a las destrucciones de las ciudades malditas del pasado, como Sodoma y Gomorra. No obstante, el designio de Dios era de salvar a un resto, que fuera en el tiempo donde Dios obraría la restauración nacional. Y Dios no ha querido llevar a cabo la totalidad de sus juicios pensando precisamente en ese pequeño grupo de personas que todavía permanecen fieles. Por encima de todos los pueblos y dirigiendo pues Dios el curso de la historia, es como una especie de teología de la historia, se halla en la mente de los profetas la idea de Yahvé como el Dios de los ejércitos. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado remanente. Es decir, Él es el que guía pues las estrellas, los ejércitos de los cielos, y al mismo tiempo sale fiador por los intereses de su pueblo en las batallas contra sus enemigos, que trata de obstaculizar el curso normal de la historia de Israel, que es el portador del designio salvador de Dios a través de los tiempos, hasta la gran manifestación del Rey prometido. O en cualquier momento la culminación de la obra de Dios en la historia se iba a dar, y los acontecimientos que ellos esperaban iban a acontecer. Estas ideas son comunes a los profetas y constituyen el nervio, la espina, es neural de toda la teología del Antiguo Testamento. Siempre y en todo momento la luz era la era mesiánica, la salvación del pueblo elegido en las vicisitudes de su historia. Y a través de esta luz
escritura, los profetas interpretan la historia de Israel. Por eso siempre se salva un resto de las grandes catástrofes nacionales. La doctrina sobre el resto, el núcleo de salvación del pueblo, ese pequeño grupo de personas fieles, aparecía reflejada ya en el profeta Amós, un cuarto de siglo antes de que el profeta Isaías iniciara su predicción. Y se convirtió en algo común dentro de lo que es la literatura profética. Fíjense, y vamos a hacer la lectura correspondiente ahora a los versos del 10 al 17 en nuestra Biblia en línea versión Narca Colunga, para darle continuidad a la parte por lo menos exegética. Oír palabras de Yahvé, príncipes de Sodoma. Apretad el oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí, ¿qué? Dice Yahvé, toda la muchedumbre de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carnero, del cebo de vuestros bueyes cebados. No quiero sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide eso a vosotros cuando venís a presentaros ante mí, hollando mis atrios? No me traigáis más esas vanas ofrendas. El incienso me es abominable. Lunas nuevas, sábados, convocaciones festivas, las fiestas solemnes me son insoportables. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras convocatorias me son pesadas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando alzáis vuestras manos, yo aparto mis ojos de vosotros. Cuando multiplicáis la plegaria, no escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos. Quitad de delante de mis ojos la iniquidad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La mención de Sodoma y de Gomorra del verso 9 sirve de introducción en esta sección del oráculo para calificar a los dirigentes del pueblo elegido, sin que esto quiera decir que entre ellos privara el vicio específico de las ciudades malditas, como la sodomía, sino más bien para resaltar el grado de corrupción a los que los dirigentes de Judá habían llegado, de los que ellos eran el tradicional símbolo de la conducta de esas ciudades representativas de las que habló anteriormente. Y se invita a estos dirigentes y al pueblo de Dios a escuchar el verdadero mensaje espiritual de Dios. La expresión, la ley de nuestro Dios, es un indicativo para hacer bien, sea referencia a la ley de Moisés, ¿okay? O podría tener relación pues con la instrucción que proviene de esta ley. Lo esencial de la religión no se centra en los ritos como tales. Los ritos estaban prescritos en la ley, y aunque ellos los cumplían, no quiere decir que prestaban atención a la ley. El acto del rito como tal no es un indicativo del cumplimiento de la voluntad divina. Y Dios no quería, en realidad, que se ofreciera una mera adoración. Sí estaba prescrito en la ley, sí estaba dado en la ley. Dios lo había señalado, pero
sin la verdadera piedad, sin el verdadero sentido y sin el amor, sin el verdadero amor, que debe reflejar el cumplimiento de la voluntad de Dios, cualquier rito, aunque esté expresado y legislado en la propia Biblia, carecería de sentido. Y fíjense, esta actitud de los dirigentes de obviar los aspectos importantes de la legislación mosaica los llevó a ellos a ser comparados con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Los profetas rechazan comúnmente esos sacrificios. Esos sacrificios no representan devoción, piedad o acatamiento. No es que son sistemas opuestos, sino que obviamente hay en ello debe ser visto, pues, el verdadero propósito por el cual en ese momento les fue dado. Fíjense, Dios, en la actitud de ellos, de mera religiosidad y mero cumplimiento de esos patrones rituales, Él no soporta que eleven las manos en oración, que era la actitud usual de aquella época. Por eso es que el texto dice que aparta los ojos y no escucha las oraciones. Parte de la responsabilidad de ellos como pueblo de Dios estaba orientado hacia otros aspectos importantes de la vida espiritual, y a eso hace referencia los versos del 18 al 20. Dice, fíjense, venid y estemos a cuenta, o entendamos, aunque vuestros pecados fueren como la grana, quedarán blancos como la nieve, y si fueren rojos como el púrpura o el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si vosotros queréis, si sois dóciles, si atendéis, si oyen, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y son rebeldes, serán devorados por la espada, lo dice la boca de Yahvé. O sea, los versículos 19 al 20 encierran perfectamente el final de la obediencia o desobediencia a la ley de Moisés, lo que Dios está profetizando. Y de esta manera el profeta también cumple su rol de inspector del pacto y anuncia, pues, bendiciones a los obedientes y castigo para los desobedientes. En este litigio, pues, de Dios con su pueblo, que los está invitando, pues, en este procedimiento legal del que del profeta nos está hablando, en el que cada parte puede exponer sus diferencias. Venid y entendamos, estemos a cuenta. Pues. Yo quiero que ustedes hagan esto. Mi parte con ustedes es poderles bendecir. Y si ustedes restituyen lo que han hecho y dejan de hacer el mal para hacer el bien, pues esos sacrificios que ustedes ofrecen harán su efecto debido y sus pecados serán perdonados, porque ese era el sistema por medio del cual los pecados eran perdonados. Si en vosotros hay un corazón dispuesto para la corrección, para corregir el mal que han hecho, el mal que tiene incluso connotaciones sociales, por el caso de los huérfanos, las viudas, los desposeídos, los necesitados. Si ustedes son capaces de corregir eso, cuando se presenten, pues, delante de mí, a traer sus ofrendas, incluyendo las ofrendas que tienen que ver
con los pecados, pues yo oiré y escucharé y los perdonaré y los bendeciré. Pero si no, si insisten en ser rebeldes, pues tienen que atenerse a las consecuencias del pacto que ustedes mismos aceptaron cuando se constituyeron en nación. Esto es lo que Dios les ha dicho, lo que Dios les ha reflejado. Y pues seguimos en nuestro análisis sobre el profeta Isaías, capítulo 1. Ya Dios ha hablado, ha dicho cuál es el remedio. El remedio se expone claramente cuando Él dice, venid y estemos a cuenta. O sea, vamos a corregir. Si ustedes tienen la disposición de cambio, yo detendré los juicios y les bendeciré al perdonar sus pecados. Si no, pues no pueden esperar otra cosa que el juicio tenga una consecución hasta la devastación final. Y eso efectivamente fue profetizado y su tope máximo, el clima de los procesos de devastación, pues tienen su fin en la deportación del pueblo. Si continuamos pues el análisis de la lectura, vamos a ver que entre los versos 21 al 23, la corrupción de Jerusalén está descrita con imágenes alusivas a injusticia y se retoman un poco de lo que se había expuesto en los versos anteriores. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Dios está de nuevo, como quien dice, exponiendo la causa, aunque descrita anteriormente, hace hincapié de nuevo en esta sección para hacerles ver que lo que está ocurriendo en sus líneas fronterizas y adentro de la nación es consecuencia de los pecados. Dios, como oponente y juez en este litigio, se propone a ejercer su juicio, desapareciendo el mal. Fíjense los versos 24 y 25. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda impureza. Y quitaré toda impureza. Dios, pues, a través de la ejecución de estos juicios, quitar la impureza, quitar la escoria, es que va a barrer con la clase dirigente y con los sectores del pueblo que están involucrados en el pecado. Recuerde que la visión de Dios está centrada en un resto que Él debe dejar para trabajar en ellos, para hacer nacer una nación más justa, más pura de ese pequeño conglomerado de personas. Dios trae la restauración a la ciudad tras quitar el mal, versos 28 al 31. Pero los rebeldes y pecadores serán a una quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Son alusiones, pues,
a una forma de culto idolátrico que existía en Canaán y que se relaciona con Acera, una de las diosas de la fertilidad de esos cultos. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto a que le faltan las aguas, o sea, secos. Y el fuerte será como estopa, o sea, preparado para un evento que viene. Y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien les apague. O sea, están siendo preparados para que sobre ellos se desate el juicio que ya Dios había dispuesto a traer. Ellos persisten en su mal, por lo tanto están en la condición óptima para recibir el castigo que se merecen. Si nosotros quisiéramos hacer como una especie de aplicación para nuestros días sobre esta enseñanza del capítulo 1, todo comienza cuando el profeta Isaías denuncia que en ese criar de Dios, de la nación, en ese levantar a ellos como nación, como pueblo, los hace sus hijos, llegó una etapa de su vida en que ellos dejaron, se volvieron atrás. Y me gusta esta expresión, porque dejar y volverse atrás tiene que ver con inversión de tiempo. En los días de Usías, el pueblo experimentó, o la nación entera experimentó una prosperidad que no conocía desde los días de Salomón. Habían podido rescatar o tomar algunos puertos, uno en el Mediterráneo y otro cerca del canal en la frontera con lo que es Arabia ahorita, en el canal de Suez, y esto permitía la entrada del comercio por un lado y por el otro, lo que se convirtió pues en, digamos, en cierto éxito financiero para los días de los reyes mencionados en Isaías. Tras venir la prosperidad, obviamente, viene el deseo de querer tener más. Por eso me gustan las palabras de Salomón cuando dice: Señor, no me dé demasiado para no olvidarme de ti. Al olvidarse ellos de Dios, lo cual implica que el tiempo y la devoción que debían expresar a Dios fue sustituida en el orden de prioridades por otras cosas, ¿ok? Por la relación comercial con los pueblos que eran vecinos inmediatos y con los que venían de otros lares, pues esta inversión y dedicación de tiempo a esos asuntos de esta vida los llevó a ellos a separarse del verdadero culto a Dios, cuando fueron atraídos y seducidos por las otras formas de culto que ponían un elemento más sensual, y los hombres comenzaron pues a inclinar sus corazones hacia eso, hacia las prácticas religiosas que derivaban de ellos, hacia los cultos donde se promovía pues lo promiscuo del corazón, y ellos se fueron contaminando. Esta contaminación trajo primero la desolación a sus vidas, y eso se materializó, se hizo evidente no solamente en el trato con los semejantes, y lo vamos a ver más adelante, como la clase dirigente, que era la clase del poder, empezó pues mediante prácticas fraudulentas a apropiarse de los terrenos, a apropiarse de las viviendas, de las personas que formaban el campesinado de aquella época. A raíz de todo esto, pues, obviamente, y como sucede también hoy en día en esas culturas orientales, donde las clases que dominan y que poseen pues el poder económico eran las que lideraban a las que estaban en los extractos más bajos, pues sencillamente lo que ellos
hacían, los de abajo lo imitaban y esto contaminó al resto de la nación, desde la nobleza hacia abajo. Fíjense que en los días de Usía y Jotán, que aunque eran, digamos, reyes en cierta forma buenos, ya este proceso estaba operando y se nota claramente cómo la influencia de esta situación afectó al rey Acaz, que llegó a ser rey malo. Y Dios pues trae a colación las palabras de los profetas, anunciando pues que el incumplimiento de la ley se traduce en juicios. Y claro, en este caso, se describe la actitud espiritual del pueblo que piensa que cumpliendo pues la parte de la ley que señala los aspectos rituales, ellos estarían bien con Dios, obviando de que Dios no quería exactamente eso si no estaba combinado con una actitud pura, con una actitud devota. La mera religiosidad pues no nos conduce a ningún bienestar espiritual. Lamentablemente, para muchas personas hoy en día, pretender solamente cumplir con lo que ceremonialmente podría estar establecido, como asistir a la iglesia, cantar, elevar las oraciones, cumplir los demás requerimientos de culto que se le impongan, con eso ya hemos cumplido, y cuando regresan a sus casas pues olvidan todo lo que es la parte correctiva, lo devoto, lo santo, lo amable y lo amoroso que tienen que ser tanto para con Dios como para con el prójimo. Eso pone en evidencia que la desolación descrita por los profetas está operando en el corazón de ellos. Cuando nuestro orden de prioridades manifiesta que hemos dejado a Dios y hemos inclinado nuestro corazón hacia otros ídolos, hacia otras cosas a las cuales estamos apreciando más, pues los juicios de Dios se avecinan y nos ponen alerta sobre las consecuencias de nuestros errores y de nuestras fallas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden que cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través del correo que ya hemos mencionado, alied7@gmail.com. Estamos para servirles. Dios les guarde.